vamos a iniciar. Entonces, ¿quién le gustaría orar para que iniciemos? Yo. A ver, adelante, Rubén. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús por permitirnos llegar aquí, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido despertar y ver un nuevo día y poder seguir recibiendo tus informes. Permite que esta palabra se nos quede guardada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice, hoy vamos a leer, no arreglé, es Romanos 9 del 27 al 33. Vamos a ver. Porque tengo 10, 13. Sí, es al 33. Ajá. Entonces al 33 es donde vamos a ver hoy. Ese no lo arreglé. Ok. Bueno. Del 27 al 33, es decir, al final del capítulo. Vamos a leer, son 6, 7 versículos. En Romanos 10 dice que del 27 y nada más llega hasta el 21. No, es Romanos 9, 27 al 33. Okay. Sí, es donde vamos a ver. Romanos 9, 27 al 33. El 10 ya lo empezamos la próxima semana. Ok, entonces ya ahorita empezamos con nuestra hermana Félix, Romanos 9, 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado de sentenciar, No nos hubiera dejado. como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Ok, dice aquí en la introducción: hasta ahora la carta se ha enfocado en involucrarnos profundamente en el tema de la elección de Dios y nos ha dejado claro que, si bien el ser humano, incluido el pueblo de Israel, no es quien elige sino Dios, es necesario entender que cuando Dios juzga y desecha, lo hace de manera justa. También nos ha enseñado que esta elección de Dios no está sujeta a la ley de Moisés, ni es algo que dependa de la nación en la que se nace, sino que en cualquier nación o etnia de donde Dios quiera elegir, Él lo hace de acuerdo a su gracia y soberanía. Esto, por supuesto, se relaciona con la caída del pueblo de Israel, lo que resultó en el rechazo tal como Dios lo determinó, pues en Jesucristo ellos no encontraron el camino, sino que en Él se manifestó que ellos no estaban dispuestos a seguir el camino correcto. Ok, es lo que vamos a ver hoy. Dice, para manifestar la justicia de Dios y su elección, la carta cita Isaías 10, 22 al 23. Entonces vamos a ver qué dice, seguimos con su hermano Rudy, ¿verdad? Isaías 10, 22 al 23. Y luego vemos Isaías 1, 9. 10, 22 al 23.
luego Isaías 9, nuestra hermana, luego acá Génesis 22, 17, para que vayan buscando, y luego Génesis 17, 4 al 6. A mí ponme. Y ahorita le digo, porque ya queda más abajo, Mateo 3, 9, va a ser el que le toque. Mateo 3, 9. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ok, entonces lo pone en otras palabras, es lo mismo. Aquí Isaías exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, como la arena del mar, lo que Isaías dice es, aquí dice que solo el remanente volverá. Bueno, aquí dice que solo el remanente será salvo. Es la forma de entender las palabras de Isaías, ¿verdad? Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente, creo que dice completamente, ¿no? Y con brevedad, o sin tardar, con brevedad. Como aquí en el 23 dice, que será una destrucción completa ya decretada. Entonces la destrucción decidida rebosará justicia. Bueno, utiliza los términos para aclarar que Dios cumplirá con lo que Él ha determinado. Luego vemos, dice, a este pasaje añade lo dicho en Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. Ok, entonces aquí lo pone la carta: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, es lo que dice en Romanos 9, descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Ok, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Ok, ¿qué nos enseña esto? Bueno, las citas de Isaías nos enseñan que Dios no habría de llamar a todos los del pueblo de Israel, ni a todos los judíos, sino que ejecutaría su palabra para manifestar su gracia solo sobre un pequeño remanente, solo sobre un pequeño grupo. Dios cumpliría su obra de llamar sobre un pequeño remanente. Vamos a ver Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena y la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ok, Dios le había prometido a Abraham que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, ¿verdad? Como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y Dios llevó a cabo esto, haciendo a Abraham el padre de multitud de naciones, que dice Génesis 17, 4 al 6. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Ok, entonces Dios llevó a cabo esto haciendo a Abraham el padre de multitud de naciones,
Pero en cuanto a lo terrenal o la carne, Dios no llamaría a todos los descendientes de Abraham, como ya lo vimos, sino solo aquellos que Dios en su soberanía decidió elegir. Por esa razón, haríamos muy mal en interpretar esta promesa de Dios dada a Abraham en términos terrenales, como lo hacen la mayoría de las corrientes cristianas, pues esta promesa en realidad es en el sentido espiritual. Dios le prometía a Abraham lo que haría a futuro en la iglesia. Entonces realmente la promesa de ser padre de multitud de naciones, de multiplicar su descendencia, no se refería a la carne, no era algo terrenal, sino que la referencia en realidad era sobre todo espiritual. Sí tiene su aplicación en la carne, pero la verdadera promesa era espiritual. Ok, entonces por eso, porque en realidad diríamos, padre de multitud de naciones, quiere decir que muchas, además de los hebreos, había otras naciones más que saldrían de Abraham. Pero entonces Dios nuestro Señor pasa y le dice a Abraham, Ajá. vengo dentro de un año, Sí. tú serás padre. Ok, bueno, eso según la carne también. El asunto Pero es entonces que Isaías viene de lo espiritual. de lo espiritual. Vamos a ver ahorita lo de Isaías al final, en qué sentido. Pero entendemos que la promesa de ser padre de multitud de naciones, de multiplicar su descendencia, es en el sentido, sí lo hace según la carne, pero porque los musulmanes, que son muchos más que los judíos, son descendientes de Abraham, pero no son descendientes de Isaac. ¿Ok? Pero el asunto en esto es que el enfoque que nosotros debemos entender es el espiritual. Dice entonces que es lo que Dios le prometió a Abraham, lo que haría a futuro en la iglesia. Recordemos que anteriormente dijimos que podemos hablar de la descendencia de Abraham en el sentido terrenal o de la carne, y también en el sentido espiritual, por lo que aquí es apropiado hablar de los descendientes de Abraham según la fe, y así entender por qué los de la carne fueron desechados. Ok, vamos a ver Mateo 3:9 con nuestra hermana Félix. Mateo 3:9, luego seguimos con Romanos 4:11. Y no piensen que pueda decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ok, Juan el Bautista le dice a los judíos que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. Puede levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. Esto señala que para los judíos no había ninguna garantía de ser salvos por su raíz étnica. Es decir, apelar al hecho de que eran hijos de Abraham no significaba nada, porque aún de las piedras Dios podía levantarle hijos a Abraham. Por esa razón vamos a ver Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Ok, aquí dice que Abraham recibió la circuncisión como señal de haber sido justificado por fe. Ok, recibió la circuncisión como señal de haber sido justificado por fe. Quiere decir que primero creyó y luego se circuncidó. Es decir, creyó siendo y fue justificado siendo incircunciso. Sí. ¿A los cuántos años se circuncidó Abraham? Abraham tenía 80 algo, no me acuerdo qué edad tenía. Pero sí dice en Génesis que Abraham fue a la edad a la que fue circuncidado. Pero él primero creyó y fue salvo, y luego se le entregó la circuncisión como señal de esa salvación. Es decir, eso vino después. Él no fue creyente circuncidado, él fue un incircunciso que creyó. Es lo que el pasaje está diciendo. ¿Él fue el primero que se circuncidó?
Sí, por mandato de Dios, sí, él y bueno, todos los que estaban con él, pero fue al primero al que se le dio la circuncisión, Como señal. como señal de haber creído. Y como pacto, ¿no? Ajá, También. como señal del pacto. ¿Por qué creyó? Aquí de hecho dice el pasaje de Romanos que le fue dada como señal de haber sido justificado por la fe. Bueno, por fe, para que fuera padre de todos los que Eso creen. está puesto. Eso está puesto. Ok, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Entonces, Él es padre también. Él es padre de los que no están circuncidados. No se puede decir que solo los que están circuncidados son hijos de Abraham. El detalle es que hay demasiado cristiano ignorante que sigue pensando que los judíos son los hijos de Abraham. Y aquí dice padre de los que no están circuncidados. Bueno, y por eso bendicen a Israel, porque son convenencieros. Quiero que Dios me bendiga, entonces bendigo a Israel, no porque quiera una Como todo bendición ser para humano, ellos. ¿no? Quiero Exactamente. que bendiga. Pero ya como cristianos, pues eso está mal, ¿verdad? Sí, Y usar a porque Dios ya- para bendición, así Porque pues. ya empezamos a reconocer, ¿sí? O Ajá. sea, yo lo veo de esta manera, que Abraham fue circuncidado por la fe. Ajá. El padre de judíos, pues no pudo haber sido, usted lo acaba de decir. Bueno, sí es padre según la carne de los hebreos, De los hebreos, de los pero cuales de los vienen los musulmanes. judíos, así como de los musulmanes que también se circuncidan Ajá. y guardan ciertos aspectos semejantes a los judíos, como no comer carne de cerdo, por ejemplo. Entonces, hay algunas cosas, pero lo que el pasaje nos está enseñando es que Abraham es padre de los que creen sin estar circuncidados. Por eso cuando dicen, hay que bendecir a los hijos de Abraham, ¿quiénes son los hijos de Abraham? La ignorancia está en decir los judíos. Sí, son descendientes de Abraham, pero no son los únicos descendientes de Abraham. Y acabamos de decir que la promesa de multiplicar a Abraham como la arena del mar no es en el sentido terrenal, sino en el sentido espiritual. Es lo que vamos a ir viendo. Ahorita yo voy aclarando, luego despejamos las dudas. Ok, ahorita que vayamos viendo porque vamos poquito a poco en esto. Ok, entonces dice que Abraham recibió la circuncisión como señal de haber sido justificado por fe para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Es decir, que no solo es padre de los israelitas y judíos, a fin de que la justicia por la fe, también se le cuente a los no circuncidados, ¿ok? Recibimos, ya hemos tratado el tema de la justicia que nos ha sido dada, ya es un tema que vimos en lecciones anteriores. Recibimos la justicia de Jesucristo que Él compró o que Él ganó en la cruz al morir como sacrificio por nuestros pecados. Ok, entonces esta justicia de Jesús es la justicia por la fe, se nos cuenta a los no circuncidados. Ahora, ¿qué dice el versículo 12, Rudy? Ahí mismo de Romanos 4. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ok, aquí dice entonces que también es padre de los que están circuncidados, pero establece una condición, no de todos, sino de los que siguen los pasos de la fe. Los pasos de la fe de él, de Abraham, Que es en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? exacto, la fe en Jesucristo, aunque la fe de Abraham, pues dice en general, creyó a Dios, ¿verdad? Ok, los pasos de la fe de él antes de ser circuncidado. Ahí se me fue una S. No es circuncidados porque no habla de ellos, habla de Abraham. La fe de él antes de ser circuncidado. Entonces, si quieren tacharle ahí esa S. Es decir, que creen como lo hizo él. Circuncidados, no circuncidados, los hijos de Abraham son los que creen. La circuncisión es extra. ¿Por qué? Porque los no circuncidados que creen como creyó Abraham son hijos de Abraham. Los circuncidados que creen como creyó Abraham son hijos de Abraham.
Pero ¿qué pasa con los no circuncidados que no creen? Y los circuncidados que no creen no son contados como hijos de Abraham. ¿Ok? Porque recuerden que ya nos dijo, los hijos de Abraham que son contados como hijos son los de la promesa. Bueno, vamos a acercarnos un poco a este término de la promesa. Dice, por tanto, cuando los judíos le preguntaron a Jesús en Juan 6, vamos a Juan 6, 28 al 29, luego vamos a seguir con Juan 8, 39. Ok, Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Ok, entonces, cuando los judíos le preguntaron a Jesús qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios, Él les respondió que la obra de Dios era ¿qué? Que crean en aquel que Dios mandó. Ok, que creyeran en aquel que Dios envió o mandó. Esa era la obra, es decir, la obra de la ley que ellos buscaban no era poner en práctica algo material, sino era creer en Jesús. Esa era la obra para creer, para poner en práctica las obras de Dios. Bueno, dado que esta es la obra de Dios, en Juan 8:39 vamos a ver qué dice Jesús. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Entonces, así que en este pasaje Jesús prueba a los judíos diciéndoles que si en verdad son hijos de Abraham, entonces deberían hacer las obras de Abraham. Las obras de Abraham. Si en verdad lo son, bueno, entonces vemos que los que son hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. ¿Y cuáles las obras de Abraham? Creer en él como los hijos de Abraham, como hijos de Abraham. Abraham creyó a Dios y los que creen como Abraham creyó, esos son los hijos de Abraham. Por eso, ¿qué nos dice Gálatas 3:7? Vamos a Gálatas 3:7, luego nuestra hermana Félix, bueno, leemos aquí mismo Gálatas 3:29. El suyo sería, hermana, 1 Corintios 10:6. 1 Corintios 10:6, que está en el punto 11. Vamos a ver Gálatas 3:7 y luego nos seguimos al 29. Gálatas 3:7. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ok, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Entonces, viene toda esta relación. Jesús dice, la obra de Dios es crean en aquel que le envió. Si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Abraham creyó en Dios. Y entonces los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y luego vamos al 29. ¿Es 29? 3:29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ok, entonces afirma, y si ustedes son de Cristo, porque creemos en Cristo y esa es la obra de Dios, la obra de Abraham, entonces son descendientes de Abraham. Y entonces somos herederos según la promesa. Exacto, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Esto muestra que la iglesia son los hijos de Abraham. La iglesia, los verdaderos creyentes. Hay mucho extra en la iglesia, pero los verdaderos creyentes, que en realidad son la verdadera iglesia, son los hijos de Abraham según la promesa. Y vimos que los hijos de Abraham lo son según la promesa. Entonces dice, son herederos según la promesa. Es lo que dice Gálatas 3:29. Pero el papel de Israel en el pasado, siendo el pueblo de Dios, vamos a ver qué papel tuvo, según 1 Corintios 10:6.
Dice, esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idolatras como fueron algunos de ellos. Está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ok, si quiere ir al 11. No es del Bueno, el 6 10, al 11. el 6 y el 11. Puede brincarse en intermedio, pero si quiere leer el 11, vamos a... Bueno, Ajá. me paso hasta el 11. Sí, Ajá. sí, porque todavía le quedan varias frases, ¿no? Sí, Ajá. sí, pues es el 6 al 11, serían 5 versículos. Sí, ok. Dice, esas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado al fin de los siglos. Ok, entonces lo que les pasó a ellos, según estos pasajes, también tenía el propósito de ser ejemplo. Ejemplo y enseñanza. De ser ejemplo y enseñanza para nosotros. Ellos son el pueblo de Dios en el antiguo pacto, nosotros somos el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Por eso Dios los usa, son su pueblo, los usa como ejemplo para el pueblo en el nuevo pacto. ¿Ok? El asunto es cuándo viene esta diferencia. Bueno, ahorita vamos a ver cuándo vino esa diferencia y vamos a ver lo que estábamos comentando hace un rato sobre los descendientes de Abraham. Dice, como ya hemos dicho, el castigo de Israel puso de manifiesto la santidad y la ira de Dios, además de su soberanía en su elección. Esto lo hizo para que se manifestara la grandeza de su gracia, pues de otro modo no podríamos dimensionar la gran salvación que nos ha dado. Si al pueblo amado se le desechó, entonces el llamado y la elección deben considerarse como el mayor de los privilegios que cualquier ser humano podría recibir, resultando en una gratitud enorme, contraria a la superficialidad cristiana que caracteriza a los cristianos que, ignorando esta enorme gracia, solo ven a Dios desde su perspectiva de éxito y comodidad terrenal y nunca dispuestos a dejar lo que estorbe para vivir para Cristo. Entonces, tenemos que reconocer que la gracia de Dios ha sido enorme, porque si dentro del pueblo de Israel hubo muchos que no fueron llamados, elegidos y se perdieron, entonces lo nuestro es un gran privilegio de parte de Dios. Dice, ahora bien, consideremos que los versículos 27 al 29, los que ya leímos ahí de Romanos 9, citando a Isaías, señalan que Dios ha dejado un remanente. Dice, si el Señor no nos hubiera dejado un remanente, una descendencia, ok, Dios ha dejado un remanente para el pueblo de Israel. Es decir, que dentro de todos los que Dios ha elegido para salvación, se encuentran miembros del pueblo de Israel. Miren, porque el problema es irse a los extremos. O son el gran pueblo de Dios, o de plano todos son enemigos de Dios. Ahí es donde se pierden los cristianos. O están en un extremo, o están en el otro. No, el pueblo de Israel en la actualidad, los judíos son como cualquier nación en la tierra. Hay gente que cree en Cristo y gente que no cree en Cristo. Gente que será salva y gente que no será salva. Como cualquier otro pueblo de la tierra. Ya no hay distinción. Ya no hay un sentido de llamado. Los que creen que hay algo todavía especial es porque están bajo la escatología precisamente sionista, que piensa que todavía hay un propósito extra, un papel extra que cumplir. Pero ya vimos en la lección pasada o antepasada que varias veces la carta nos dice, porque ya no hay distinción entre judío y griego, ya no hay diferencia, ya pasaron a ser un pueblo como cualquier otro pueblo. Pero entonces, ellos se sienten los privilegiados, ¿no? El asunto es que es como, es una cuestión de dinero. Son familias poderosas, ricas, y manejan ideologías, y entonces han creado el Estado de Israel, para lo cual se metió toda una escatología, aunque no fue original de ellos.
pero traída finalmente curiosamente desde un jesuita, pero traída para que se apoye el Estado de Israel porque genera mucho dominio entre los pueblos musulmanes y donde está el petróleo, y entonces eso genera muchas cuestiones políticas, económicas, y que si vendrá un cumplimiento es el cumplimiento del tropiezo. Pero finalmente esto tenemos nosotros que entenderlo, ya no hay distinción entre pueblos. ¿Por qué razón han dado al mundo mucha de la tecnología? Por la misma razón que los protestantes también. Es decir, la mayoría de los premios Nobel son judíos o son evangélicos protestantes. Entonces, ¿por qué? Por la creencia en Dios y en un universo estructurado, racional, medible, cuantificable, y por esa razón en esta mentalidad no están mandándole mensajes a los extraterrestres, ni están pensando en la buena suerte, sino que están creyendo que Dios creó algo realmente, que tiene leyes que gobiernan todo lo que Dios creó, y por lo tanto ellos pueden desarrollar la ciencia de una manera distinta a quienes son más basados en la superstición, en el azar, que venimos aquí por azar, no hay ningún propósito ni nada. Por esa razón hay una base sólida en esto. Pero precisamente por tanto poder económico ellos están desviando a mucha gente, ¿no? Exactamente, pero lo hacen también otros grupos. Hay otros grupos también con poder y dinero haciendo sus movimientos. Dediquémonos a ellos, pero ellos lo hacen, sí. Ellos se sienten los elegidos de Dios, y ese poder económico que tienen en el mundo, ajá, les permite sentirse todavía como los elegidos, ¿no? Exactamente. Y con sus enseñanzas que están por debajo, están desviando a la gente, ¿no? Es como quería que platicábamos de los artistas. Se están alzando por la fama. Y bueno, por la fama están haciendo dinero. Aunque los artistas son cristianos, pero sí. con fama. Sí. Cristianos. El asunto es que aquí, incluso por esa razón, hay movimientos cristianos financiados con dinero, pero obviamente tienen que adquirir esta ideología. Esa es la parte por la cual de pronto vemos muchas danzas hebreas y todos nombres en hebreo y todo eso, ¿no? Y es como sentirse que ese es el camino correcto. Pero vamos a ver en dónde está el cambio. De hecho, al final del capítulo vamos a llegar al punto en qué momento esto cambió. ¿En qué momento? Si en realidad cuando dice Juan que a los suyos vino, se refiere al pueblo judío, al pueblo de Israel, aunque ya representado solo en los judíos, pero recuerden una cosa, entre los judíos había como Pablo, que era de la tribu de Benjamín, como Bernabé, que era de la tribu de Leví. Es decir, no era solo la gente de la tribu de Judá, muchos que venían de otras tribus quedaron inmersos en el pueblo judío. Entonces hay una cierta representación del pueblo de Israel dentro del pueblo judío. Ok, pero ¿dónde vino este cambio? ¿En qué momento? Bueno, porque esto es importante para entender el resto de aquí al capítulo 11, que es el punto más polémico. De hecho, lo que apenas vamos hablando apenas es lo que genera polémica, porque cuando lleguemos al final del capítulo 11, ahí es donde esto va tomando más tono y ya estaremos hablando de más cosas, ¿no? De lo que está pasando en nuestros tiempos. Pero viendo esto dice, nos quedamos en el 12, ¿verdad? Ok. Que dentro de los que Dios ha elegido para salvación se encuentran miembros del pueblo de Israel, entre ellos algunos judíos, para tener una descendencia en la fe. Para tener una descendencia en la fe. Y generalmente cuando se habla de este tema, para mantener el equilibrio hay que pensar una cosa: los primeros cristianos eran judíos. La mayoría galileos, pero judíos. Ok, para tener una descendencia en la fe, para no desaparecer como lo hicieron por su pecado, Sodoma y Gomorra. Ok. De hecho es interesante, y ya vamos a ir llegando un poquito más adelante a este tema que ahorita hablábamos,
Y vamos a empezar a entrar en geopolítica, porque la verdad es que esto está despertando ahora mucho más que hace 10 años, que a finales del siglo XX. Bueno, dice, sin embargo, dado que este capítulo inició con una confesión de Pablo, lamentando la situación de su pueblo según la carne, es decir, el pueblo judío, ahora presenta la conclusión que debe cerrar su meditación. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras, ¿qué cosa? Según el versículo 30. Tras la justicia. Que no iban tras la justicia. Los gentiles no estaban buscando ni agradar a Dios. No iban tras la justicia de Dios. Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Es la misma justicia de Abraham. La justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Ahí podríamos discutir si dice no alcanzó la ley o la justicia, pero finalmente quedaron fuera. En la conclusión de Pablo, la diferencia entre los gentiles e Israel fue que los gentiles alcanzaron la justicia sin buscarla, pero Israel, que la buscaba por medio de la ley de justicia, no la alcanzó. Esto nos explica lo que dijo previamente, es el versículo 6, si no me equivoco, o 16. Que dice, ¿dónde me quedé? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de esta forma que nos deja claro que pese a lo que pudiéramos argumentar, aún no estando de acuerdo que Dios es el que elige, la elección siempre ha sido de Dios. Y el pueblo de Israel es el mayor ejemplo de esto. Dios eligió llamar de entre los gentiles y no llamar a muchos de entre el pueblo de Israel. Entonces, la elección siempre ha sido de Dios. El pueblo de Israel es el mayor ejemplo de esto. Más aún queda algo que ya hemos mencionado, pero que una vez la carta nos recuerda para afirmar la justicia de Dios. El pueblo de Israel, al haber sido desechado, lo fue con toda justicia de parte de Dios, pues no iban tras ella por fe. No iban tras ella por fe. En el versículo 32. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Los que tratan de ganarse el cielo quedan fuera. Los que no se están buscando ganar el cielo, sino que reconocen su incapacidad para ganar el cielo, son los que creen. Entonces, ellos no iban por fe, sino como por obras. Y como ya vimos, la justicia de la que Abraham participó fue por la fe, no por las obras. Y esto quedó bajo el conocimiento del pueblo de Israel desde que Dios se lo reveló a Moisés. Es decir, Abraham creyó y fue justificado por la fe, no por obras. Y esto quedó escrito desde que Dios se lo reveló a Moisés para que quedara escrito como testimonio en Génesis 15, del 5 al 6. ¿A quién le toca? ¿Dónde íbamos leyendo? Leyó nuestra hermana Félix, entonces Rudy. Génesis 15, los versículos 5 al 6. ¿Qué, perdón? 15, 5 al 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El 5 también. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Señor Jehová y le fue contado por justicia. Ok, entonces, cuando Dios llevó a Abraham fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creo que aquí de hecho lo tomé en la Reina Valera, porque haciendo el estudio por comparar pasajes y ver, tomé las palabras de ahí. Ok, ¿qué es Génesis 15, 5 al 6, verdad? Porque acá dice y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Bueno, acá dice: y le fue contado por justicia. Entonces es la justicia por la fe. Pero cuando Jesús se manifestó para que creyeran en él, lo que les pasó es que tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. Entonces estamos siguiendo ahora el versículo 32, todavía la parte final del 32. Dice, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo. Y roca de escándalo. Y el que crea en él no será avergonzado. Ok. Bueno, ya desde antes, mucho antes, más de 500 años, Isaías 8 del 13 al 15. A ver, Isaías 8 del 13 al 15, hermana. Luego va a venir 1 de Pedro 2 del 6 al 8. Y ahorita al final reparto los que tengo ahí abajo. Ok. Isaías 8 del 13 al 15. ¿Me toca a mí o a ti? La hermana. ¿Del 13 qué? 13 al 15. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ok, entonces aquí ya desde antes Isaías les decía que el Señor de los ejércitos vendría. Dijo, vendrá para hacer su santuario. A él debían temerle, ¿verdad? Vendría para hacer su santuario, pero para hacer piedra de tropiezo y escándalo para las casas de Israel. Para las casas de Israel. Y trampa para los habitantes de Jerusalén. Ok, hablando de esta piedra, que de hecho el tema es amplio, pero vamos a ver en 1 de Pedro 2 del 6 al 8, que hace una buena conclusión. Pedro toma pasajes de varias partes. Dice: pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en la piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellas tropiezan porque son desobedientes a la palabra,
y para ella estaban también destinados. Ok, entonces aquí hace un resumen de incluso de Salmos y de varios pasajes. Dice, la piedra escogida que Dios puso es la piedra principal o piedra del ángulo, la piedra que en el arco le da fuerza a todo el arco, de ahí los puentes romanos que tienen una fortaleza muy grande. Bueno, es la piedra principal y escogida que los edificadores o los constructores, ¿qué hicieron? Desecharon. Ok, volviéndose en piedra de tropiezo. Volviéndose en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues estaban, ¿cómo dice al final? Destinados a tropezar al desechar la palabra. Bueno, como dijimos al inicio, cuando los judíos dejan de ser realmente este pueblo escogido que Dios está tratando y los hace como las demás naciones de la tierra. Dice, es decir, tropezaron al ignorar las escrituras y desechar a Jesucristo. Cuando ellos desecharon a Jesucristo, dejaron de ser ese pueblo. Pero quien cree en Él no es avergonzado, pues esta es la justicia que es por la fe. Por eso tenemos pasajes como Romanos 1:17, hermana Félix, Romanos 3:22 y hermana Gálatas 2:16. Porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ok, la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe, entonces es la justicia de la fe, mas el justo por la fe vivirá. Por eso la justicia de la que hablamos es la justicia por la fe. Luego tenemos Romanos 3:22. Esta justicia de Dios por medio de la fe y Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Ok, ya no hay distinción. Es el que cree, es el que recibe esa justicia por la fe. ¿De qué nacionalidad eres? Eso no importa. ¿De qué pueblo o etnia son tus antecesores? Eso ya no importa. El que cree es el que recibe esta justicia. Y finalmente Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok, entonces aquí termina aclarando precisamente que la justicia es por la fe y no por las obras, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Bien, entonces vamos viendo, y por eso vamos despacio, pero este tema todavía no termina, el que ahorita estábamos hablando, pero vamos a ir viéndolo conforme a la escritura, ¿ok? Porque va a continuar muy interesante la forma en que sigue exponiendo el capítulo 10, pero vamos a hacerlo la próxima semana, ¿ok? Entonces, continuamos la próxima semana, vamos a orar, no sé si hay alguna pregunta. Bien, pues vamos a orar para terminar. Les recuerdo poner en las manos de Dios a Hugo y a Carla. Carla estuvo jugando en el encendedor cuando Hugo salió para comprar la mercancía que iba a vender hoy, pero ella por ahí empezó a quemar cosas, se quemó el cuarto donde viven y bueno, pues tienen quemaduras los dos. Hasta que Hugo venga yo voy a saber algo porque no tengo cómo contactarlo, pero vamos a estarlos poniendo en las manos de Dios y lo que yo vaya sabiendo se los voy dando a conocer para que estén orando por ellos, así como por todos los hermanos que están delicados de salud. Ok, vamos a orar. Padre, agradecemos tu bondad, tu misericordia y el tiempo que tú nos concedes para meditar en tu palabra, por este tiempo, por esta reunión, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que están presentes por internet. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Confiamos en tu bondad y tu misericordia hacia nuestras vidas, ya que tú nos has dado esta gracia para llegar a conocerte y creer en ti, Señor.
Nuestras vidas están en tus manos. Rogamos, Señor, que tú completes la obra que iniciaste en nosotros, Padre, y que tú sigas haciendo tu obra poderosamente en nosotros, a fin de que entendamos cada día más acerca de esta justicia que nos has dado por la fe. Te pedimos, Señor, por los que hoy no estuvieron aquí. Te pedimos por que obres en sus corazones, en sus vidas, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos delicados de salud, que tú completes, Padre, tu obra de sanidad en cada uno, y especialmente hoy ponemos en tus manos a Hugo, a Carla, Señor. Tú conoces la situación de Carla, Padre, y conoces, Padre, todo el conflicto que ella tiene, Señor. Te pedimos porque tú te manifiestes en ella, les des lo necesario, les sanes de estas quemaduras, que sea tu gracia, tu bondad, tu misericordia en ellos, Señor, y sobre todo, Padre, que tú obres en ellos para salvación, Señor, principalmente en Hugo, que pueda empezar a comprender lo que es el tener comunión contigo y el reconocer su necesidad de Cristo. Te pedimos, Señor, porque sea tu bondad sobre ellos, Señor, sobre la gente que les rodea y los que han estado extendiendo su mano para apoyarles. Gracias, Señor, por toda tu bondad y tu cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo ponemos todo esto en tus manos, confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios, agradecemos a todos los que nos ven por internet. Dios les bendiga.